noches, bienvenidos a todos. Como verán, tuvimos un arreglo hoy de arriba para que no haya playa y que estés todos descansaditos, ya durmieron siesta. ¿Y qué hacemos hoy? Vamos a la conferencia. Así que mañana, a partir de mañana ya está contratado playa hasta 4 o 5 días, próximo evento, otra vez nubladito. Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto, es un honor volver nuevamente a vernos. El año pasado hicimos un evento muy lindo con el Rabino Osher y Ana Rosenfeld, y este año dijimos vamos a redoblar la apuesta. Ya vamos a tener otra oportunidad, ¿no, Ana? Ya la tenemos agendada. Vamos a redoblar la apuesta. ¿Qué podemos hacer que sea lindo, que sea entretenido, que nos llene por adentro, que sea para el espíritu, para el alma y típico de Punta del Este? Así que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos como el Barcelona? ¿Qué es el Barcelona? No entiendo qué tiene que ver el Barcelona. Le digo, hagamos una delantera tipo Barcelona. Así en ella tienen a Neymar, tienen a Messi, tienen a Suárez, uno de cada lado. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Entonces así, bueno, invitemos a tres personajes fuertes, a tres personajes que da gusto escuchar. Tenemos al Dr. Bucay, tenemos a Darío Epstein, tenemos a Rabino Osher, y este año incorporamos a alguien que a mí me encanta hablar con él, que es Hernán Gleiser. Hernán Gleiser no solamente es el sponsor principal de este evento, él también es economista y periodista, y es el director de Optimar, que es el que tiene todas las propiedades más lindas en Miami, así que el que tenga ganas, puedo, ¿no? Pasar el chivo. Estamos para esta vez. Acá va a haber una oficina acá afuera, hoy y mañana, para el que tenga ganas de consultar qué hacer con la plata del blanqueo, pero está blanca, ya saben a dónde ponerla. Que es muy importante. Vamos a empezar. Empieza Darío, empieza vos, ¿no? Empieza Hernán. Nada más quiero decir que es un gusto y es un honor tener a tres personajes tan importantes, y Hernán es director de Reserve for Traders, es periodista. Perdón, Darío. Ese es el problema del 4. Darío. Estoy presentando yo. Digo quiénes son nada más, porque la gente. Perdón. Hernán Gleiser con ustedes, por favor, un aplauso. Quiero decir solamente que tenemos una cosita, que en el intermedio, acuérdense que tenemos 2 charlas, la segunda viene al finalización y en el medio va a haber un sorteo de un iPad que nos donó la gente de Optimar y un cuadro. No sé si vieron que hay unas obras maravillosas. Hay una artista llamada Rieiro que está, ¿dónde está? Está acá con nosotros, o estaba acá. Vamos a sortear esta que se llama Mezuzá, que es una obra espectacular, que son todas piezas antiguas, maderas antiguas, que ella las transforma en arte. Hay una afuera que es increíble, y esta que ya la reservó el rabino para el templo, así que... Le damos un gracias a Marcelo por sus sentidos. Muchas gracias, Marcelo. Como lo dijiste, es un gran honor y un placer contar con este panel de distinguidos personajes. Y hoy vamos a hablar de la riqueza. Y, por supuesto, la riqueza tiene sus secretos. Y los secretos tienen sus dueños. Entonces vamos a empezar con Darío, hablando un poquito de cuál es para vos la visión y el panorama del mundo, tanto económico como social, con respecto a la riqueza. Más fácil, ¿me escuchan bien? ¿Se hablo acá? En realidad yo, cuando me invitaron, que de hecho está a decirlo, no tenemos médico en la sala, pero si alguno se quiere separar de urgencia, está la doctora Rosenfeld acá. Así que levanta la mano y le hacemos un divorcio expreso. Ella me prometió que si me separo yo, ella me atiende a mí. No, pará. Es injusto. Hombres también, ¿no? Bueno, ya empezamos el debate, como ven. Es un público muy participativo. Cuando me invitó Marcelo a hablar de parte del rabino, porque Neymar no estaba, entonces tuve que ir al banco suplente, vine yo. Cuando me invitó eso le dije, bueno, hagamos lo siguiente. Es un público tan selecto, como decís,
expliquémosle cómo duplicar la plata en 5 años, sin riesgo. Me dijo, no, Darío, esta gente viene a escuchar espiritualidad. Ninguno quiere saber cómo duplicar la plata, no les interesa, ya la hicieron. Ah, bueno, le digo. Entonces vamos a hablar de otra cosa. Es culpa de Marcelo, ¿eh? Hablemos de otra cosa, vamos a hablar de lo siguiente. Es difícil para mí participar de un panel con Jorge y con el rabino donde la espiritualidad está presente y latente todo el tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de darles algunos datos del futuro, cosas que van a pasar, y que después, ribotril mediante, lo procesen, lo analicen y vean qué van a decidir. Pero voy a tomar 10, 12, 15 minutos, no sé, lo mínimo posible, para darles algo que donde no tenemos participación, pero va a pasar. Y hablo así. Y la idea así es de Jorge, que me la dio recién. ¿Sabían ustedes que las 62 familias más ricas del mundo tienen tanta riqueza como el 50% más pobre, como 3.500 millones de personas? Sí. Y ahí está la brecha. Esa famosa brecha que hablamos en Argentina, esa brecha está en el mundo. Y déjenme contarles dónde vamos, porque esto impacta. O sea, no solo sirve tener riqueza, hay que poder usarla, hay que poder disfrutarla, hay que poder... Bueno, acá tenemos un desafío. Y empecemos con esto y veamos 3, 4 puntos que nos van a, por lo menos, sacudir un poquito. Como ustedes saben, en el 2008 el mundo estuvo a punto de una tremenda crisis financiera y entró en recesión. Para salvar esta crisis, los gobiernos centrales, me refiero a Europa, Estados Unidos, Japón, empezaron a emitir dinero, como lo hicieron a través de deuda. Estos países, que en su momento le explicaron a Argentina que el máximo tolerable de deuda era 60% sobre el PBI y el máximo tolerable de déficit era 3% del PBI, llegaron a tener 10% de déficit, y en este momento un país como Japón tiene 225% de deuda, Estados Unidos ya pasó el 100%, Italia, España, Portugal están muy complicados. Pero ¿qué pasa? Como la tasa estuvo muy baja en los últimos años, la deuda es sustentable. ¿Y qué es sustentable? Por ejemplo, Jorge gana 100 pesos por mes, pide un préstamo de 10.000. ¿Es lógico? No lo va a pagar nunca, pero habría que ver cuál es la tasa de interés. Si la tasa de interés es 1% anual, por ahí se la banca. Total, el capital, eso es lo que está pasando hoy. A medida que la tasa empiece a normalizarse, estos países no van a poder hacer frente a sus deudas. Y no estamos hablando de mañana, pero sí hablamos dentro de 5 años. Porque la deuda empieza a rotar. La deuda no es para pagarse. Es más, nunca nadie pidió deuda para pagarla de vuelta. La deuda se administra, no se paga. ¿Está bien? No sé si le den plata a alguien y les puse una mala idea. Pero lo único que les pido es que no invoquen mi nombre, simplemente explíquenle que la deuda es para administrarse y no para pagarse. Casi no pago. ¿Cuál es la contracara de que la tasa estuvo tan baja? En general, el ahorrista. Cuando la tasa está muy baja, el que tiene plata e invierte no recibe nada. ¿Cuántos de ustedes han recibido muy poco dinero en los últimos años por su inversión? Levanten la mano sin vergüenza. Bueno, nadie. O sea, no tienen dinero acá. Tienen miedo que después viene Oyer y les diga: yo tengo una mejor inversión para ustedes, la escuelita. Pero también les fue, che. Bueno, la realidad es que hay un gran inversor en el mundo, que son los fondos de pensión, y son los que atienden la jubilación de la gente. La contracara de que los gobiernos hayan tomado tanta deuda a tan baja tasa son los dineros de los jubilados que van a recibir en los próximos años. Los fondos de pensión en el mundo están quebrados.
¿Ok? Si hay 40 millones de deuda externa en el mundo, o 44, hay por lo menos entre 70 y 100 trillones de deuda que no está contabilizada por los gobiernos, que son los pagos a jubilados. Cuando sube el pago de intereses de un país, de deuda que no va a pagar nunca, ya lo dijimos, pero sube el pago de intereses, tiene que restarlo de otro lado, o tiene que subir los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que nos espera es o que nos suban los impuestos o que nos bajen las prestaciones. Por eso creo que este famoso club de piqueteros que creó el gobierno de Macri, y no tengo nada contra el gobierno de Macri, se va a llenar de miembros rápidamente. Gente que tiene una obra social por no trabajar. Se van a llenar de miembros. El tema de la jubilación no es menor porque lo quiero atar con un tercer punto, que es el siguiente. ¿Cómo está envejeciendo la población con una mayor esperanza de vida y hay menos natalidad? Se calcula que hoy hay 650 millones de personas mayores de 60 años. Al 2050, 35 años, se calcula que van a haber 2.000 millones de personas de más de 60 años, con una población que va a crecer un 20, un 30% más. Lo que encontramos es que la tasa de natalidad está descendiendo, pero la esperanza de vida sube. Estamos viviendo en promedio 15 años más que hace 25 años. Y eso implica dos cosas. Primero, que la población activa, que es la que aporta a la jubilación, va a tener que mantener mayor cantidad de gente que está en edad de retirar fondos. Pero el segundo punto es que van a tener que retirarse más tarde. O sea, el que pensaba jubilarse a los 55, 60, tiene que empezar a pensar de vuelta, y anoche lo hablamos con Bucay, me insultó cuando le dije esto. Pero bueno, no era personal, doctor. No, bueno, te hubieras avisado antes. Bueno. Pero esto es lo que pasa, fíjense lo siguiente, se calcula que el 25% de los chicos que nacieron en el 2015 en un país desarrollado van a vivir por lo menos, ¿cuánto? 100 años. ¿Ustedes se imaginan si nosotros somos la última generación que va a morir? ¿Se imaginan viviendo 150 años? ¿No se lo imaginan? No, nosotros no. Nosotros no, les aclaro, nosotros nos vamos a morir. Pero no sé si mi hija Camila, que tiene 13, hola Camila, no sé si va a vivir 100, 150. Los avances del próximo punto que les quería comentar, que es la cuarta revolución industrial, son enormes en cuanto a el genoma humano, el ADN, las formaciones, todo lo que es biotecnología, es impresionante. Entonces, si sumamos que el mayor gasto se produce cuando uno es un infante o cuando uno es una persona mayor, y vamos a tener población que va a vivir hasta los 150 años, el sistema como lo conocemos hoy está colapsado. Voy a ir a un cuarto punto que es buenísimo, que a mí me encanta, pero que lamentablemente se puede ver bien o se puede ver mal. Y como mi parte es tirar todo lo negativo, porque mi función es que ganen plata, no hacerlos felices, el rol de hacerlos felices es de Bucay, y en el medio el rabino les va a pedir un saludo, que les aclaro algo, están comprando espiritualidad. En este momento lo que yo estoy diciendo es complicado. Pero bueno, el trabajo que se viene, lo que se viene con la cuarta revolución industrial es muy complejo. ¿Cuál es la principal firma de taxis del mundo? Perfecto. ¿Cuántos taxis tiene? Ninguno. Es una plataforma. ¿Cuál es la principal empresa comercializadora del mundo? Alibaba. China. Tiene que ser. ¿Cuánto stock tiene? ¿Cuánto inventario tiene? Nada. ¿Hay algún textil acá? No, acá todos ganan plata y nadie es textil. Yo te digo, ¿estás seguro que son muelles estos?
Si no lloran, no son paisanos, ¿eh? ¿Cuál es la principal empresa de contenidos del mundo? Wall Street Journal, Washington Post, Barron's. Facebook. ¿Cuánto contenido propio tiene? 0. Déjenme darles un dato que también tiene que ver con el trabajo. En 1990, las 3 principales empresas de Detroit, ¿saben cuáles son? Chrysler, Ford y General Motors. Vendían 250.000 millones de dólares por año. ¿Está bien? ¿Cuántos empleados tenían? 1.200.000 empleados. Familias. Porque un empleado de ese tipo es una familia. Hoy, o mejor dicho, 2014, hace 2 años, las 3 empresas más grandes de Silicon Valley, ¿cuánto vendían? 247.000 millones de dólares. Mismo número. ¿Cuántos empleados? 137.000 empleados. Contra 1.200.000. Menos del 10%. O poquitito más del 10%. O sea que, acá me dice todo robotizado. Sí, pero esto no empezó. Todo lo que sean trabajos manuales, repetitivos, procesos, con poca capacidad cognitiva, van a desaparecer. Porque no tienen ningún... A ver, es todo robótica ahora. Y países en riesgo, se calcula que Estados Unidos, en los próximos 10 a 15 años, el 47% de los trabajos, tal como se conocen hoy, desaparecen. Pero en China el 66%. O sea, si nosotros vemos crecimiento de China, 66%. Y Argentina está complicado, más del 50%. ¿A dónde apunto con esto? Apunto que un mundo donde el trabajo está faltando y donde no hay crecimiento, porque antes del 2008 se crecía al 5%, se duplicaba el Producto Bruto Mundial en 15 años, hoy estamos creciendo a menos del 3%, o sea que se duplica en 22, 23, 24 años, sin crecimiento va a haber menos trabajo, y encima el trabajo que existe se está reemplazando. Y las habilidades que tienen hoy no van a servir. ¿Alguno de ustedes tiene hijos en edad de estudios? Sí, él tiene hijos. ¿Nadie adoptó? ¿Ustedes no hablan con ellos, con los nietos y los hijos, a ver qué van a estudiar? ¿Hay alguno que quiera ser contador público? En 15 años el contador público va a ser como el latín. ¿Quién va a estudiar latín? O sea, hay que involucrarse temprano. Pero no solamente hay que involucrarse temprano porque hay una expulsión natural, hay una brecha natural de pobreza y de salida de empleo, sino que hay que involucrarse temprano porque lo que me decía Jorge recién es, ¿y vos pensaste qué va a hacer toda la gente que no trabaja? Porque hoy la mantenemos nosotros. ¿Está claro? Es humanitario, pero tampoco tenés opción. Y cuando siga creciendo ese grupo de gente, por eso les decía que mi rol no es alegrarlos hoy. Bueno, si así va a ser, ese mundo está fracasando toda la línea. No, porque yo leí que decía, para reírse en serio. Digo, Esa es la parte después. eso después, no se ríe nadie conmigo. No, pero en realidad es que lo que quería era tirarle 4 o 5 lineamientos, porque esto es verdad. El rabino me dijo que estando en vacaciones uno se achancha un poquito, no piensa, usa menos las neuronas. Le quería tirar 4 o 5 lineamientos que nosotros por lo menos miramos para el largo plazo, y más allá de la coyuntura del centro de blanqueo, si me separo, más allá de si compro este bono o el otro bono, hay lineamientos que son cosas que van a pasar y nos van a impactar, y son cosas que no tenemos ninguna chance de cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Y esa es la pregunta clave. Esto es lo que se viene, va a pasar, es irremediable. Baruch Hashem, ¿no? Pero esto va a pasar. La pregunta es ¿qué hacemos? Y ahora sí, abrir el fuego con este tema. No sé si a alguno le quedó riqueza en el bolsillo, pero... No tiene la respuesta a la pregunta que hiciste. No, bueno, para eso está... A ver, esto lo vamos así. Yo pego el palo. Después el rabino le dice, con una ayuda y una mitzvah, espiritualmente lo salvo.
Muchos de ustedes se van a sentir mal por la cantidad que donaron y ahí viene la autoayuda de Bucay. Le dice, siéntanse bien, está todo en orden. Bueno, pero básicamente estos lineamientos, endeudamiento mundial, el crecimiento de la población, fondo de pensión quebrados para los jubilados, aumento del gasto público, falta de trabajo y la cuarta revolución industrial. ¿Qué más necesitas para hoy? ¿A quién le... No sé a quién pasar la palabra porque... Me parece que están de vacaciones, estás dando muy duro. Jorge, muchos están pidiendo terapia urgente. Ya no trabajo más. Bueno, pero vos dijiste que sos un ayudador no. profesional, ¿no? No, ahora tiene que empezar a trabajar de vuelta porque no se jubila más tan joven. Venga el ayudador. Los hago pensar. Sí, claro, es un problema. Seguro. La salida es por ahí, mira, hay 4 puertas. Hay que invertir. Esa es la solución. Yo tenía un amigo que decía que tenía un hijo invertido y para él era un problema. Bueno, gracias. Te aplaude. No lo puedo creer. Pensé que te iban a tirar Por limones. el medio les queda. La gente aprecia la honestidad. ¿Te viene a mentir, Jorge, ahora? Claro, exactamente. Vamos a ver qué dice. No, Sócrates decía, voy por el camino, encuentro un esclavo tirado al costado del camino durmiendo, soñando que es libre. ¿Qué debería hacer? Dice Sócrates. Despertarlo para mostrarle que su sueño de libertad es mentira o dejarlo que por lo menos en sueños siga disfrutando de su libertad un rato más. Y Sócrates decía, no hay respuesta. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Y yo agrego, cada quien tiene que tomar esa decisión pensando, si fueras el esclavo, ¿qué te gustaría? Si fueras el esclavo que sueña, que es libre, ¿qué te gustaría? Yo no tengo ninguna duda respecto de mí, no puedo decidir por los demás, pero yo sé que si el esclavo soy yo, y alguno de ustedes me encuentra, por favor despiértenme. A mí por lo menos despiértenme. Y por eso yo agradezco a los que van por el mundo despertando a estos que a veces soñamos que somos libres, porque no nos damos cuenta de algunas cosas y es bueno saberlo. No sé si es tan bueno la historia de ver qué pasa con esto, ¿no? Un viejo chiste dice de un señor que baja en un globo y le pregunta al otro dónde está, y le dice, bueno, usted está en mitad del África, no hay ningún lugar cerca para reabastecerse y lo más probable es que se muera de hambre. Y el otro dice, pero ¿por qué no se va un poquito al corno? Le tira ¿no? Y entonces él le dice, yo sé a qué se dedica usted, le dice el del globo. Dice, ¿a qué me dedico? Dice, usted es economista. Dice, ¿y cómo sabe? Y dice, porque usted me contesta la pregunta que yo le digo, me dice la verdad, pero no me dice para qué me sirve y me da la mala noticia que me voy a morir de eso. No sé para qué me lo encontré, todos los economistas son iguales. Y el economista dice, yo sé a qué se dedica usted. Dice, así es que me dedico. Dice, yo soy comerciante, estoy comerciante. Dice, ¿cómo sabe? Usted me hace una pregunta, yo no contesto, le digo la verdad y después me echa la culpa a mí de lo que a usted le pasa. De todas maneras, como terapeuta aprendí que las cosas tienen un futuro, tienen un pasado y tienen un presente. Así que, con un tema de orden nada más, quizás, escuchando a Darío, anticipe un poco lo que les pensaba decir después para hablar un poquito de la historia de esto que nos pasa, de esta, llamémosla, esclavitud. Todo empezó hace mucho tiempo, pero especialmente empezó agravándose, y quizá Darío después no esté de acuerdo con esto, pero es lo que yo creo de verdad. Todo empezó hace más o menos 100 años. Hace 100 años en el mundo apareció una cosa que se llamó la Revolución Industrial. La Revolución Industrial hizo que las artesanías se transformaran en empresas, que los artesanos se volvieran empresarios, que empezaran las fábricas a producir. Y la consecuencia de todo esto, la consecuencia inmediata de todo esto, es que la capacidad de producir cosas se multiplicó por 10, por 20 y por 100. Y por lo tanto, cuando un taller de hacer sillas fabricaba 7 sillas en una semana, empezó a fabricar 70 sillas en una semana. Y esto sucedió con cada una de las cosas. Y todos los fabricantes del mundo occidental en ese momento,
en la revolución industrial, empezaron a tener el mismo problema, que es, ok, fabricamos, ok, las hacemos muy bien, ok, podemos tener más gente para hacerlas, pero ¿a quién se las vendemos? ¿Qué hacemos con todas estas sillas que tenemos? Tenemos muchas sillas, demasiadas sillas, y no tenemos a quién vendérselas. Y entonces este problema, que era un problema de todos, necesitaba una solución. Y a veces, cuando esto sucede a mucha gente en una comunidad, la comunidad encuentra la solución, aunque no sea alguien específico el que la encuentra. Uno tiene una punta, el otro la recoge, la desarrolla, la motiva. Hasta ese momento, si alguien le decía a otro señor, mire, yo tengo sombreros, están muy baratos, son muy buenos, le quiero vender un sombrero, él decía, ya tengo, decía él, ya tengo sombrero. Dice, bueno, pero ya tiene uno, le gusta, sí, bueno, ahora puede tener dos. Él decía, ¿para qué quiero dos sombreros si tengo una sola cabeza? Esto decía la gente, ¿para qué quiero dos sombreros si tengo una sola cabeza? Y entonces él decía, no, pero dos sombreros es mejor que uno, es el doble de mejor. Entonces él decía, no entiendo para qué me puede servir a mí tener más sombreros que cabezas. No entiendo para qué me puede servir a mí tener más sillas que gente que vive en mi casa. No entiendo para qué me puede servir a mí tener más de lo que tengo que me alcanza. Y entonces la sociedad inventó el gran truco. El gran truco que después dio origen a todo lo que sigue después, que es, si sos feliz con lo que tenés, si tenés más, vas a ser más feliz. Y vas a ser más feliz cuanto más tengas. Y si sos feliz con 4 sillas, vas a ser el doble de feliz con 8. Esto sonaba raro para la gente, pero empezó a pensar si no era así. Y entonces la sociedad inventó un sustrato filosófico creíble para sostener todo esto. Yo pensaba contarles esto después de esta introducción por otro tema, pero me parece que viene a cuento para hablar de cómo fueron las cosas. La sociedad inventó un mecanismo que sea creíble. Y yo se los voy a mostrar, porque me parece que si yo quisiera que ustedes se lleven algo de lo que yo dije hoy, por lo menos es esto que ahora les voy a mostrar. Una sola cosa me parece que podría ser suficiente. La sociedad inventó un esquema, que para hacerlo visible voy a ponerlo con cosas aquí. Inventó un esquema que era más o menos así, que decía, tenés que tener mucho, tenés que tener de todo, tenés que tener dinero, tenés que tener propiedades, tenés que tener influencia, tenés que tener contactos, tenés que tener profesión, tenés que tener. ¿Y por qué tenés que tener? Bueno, porque si no tenés, no podés hacer. ¿Cómo vas a hacer cosas si no tenés con qué? Para poder hacer, hay que tener. Porque es lógico, no se puede hacer si no tenés. Para poder hacer, tenés que tener. ¿Y para qué sirve hacer? Bueno, hacer sirve fundamentalmente para poder ser alguien en la vida. Si vos querés ser alguien en la vida, tenés que hacer cosas. Y para hacer cosas tenés que tener con qué. Y por lo tanto, como es lógico, si vos querés ser alguien en la vida, y todo el mundo quiere ser alguien en la vida, entonces tenés que hacer. Y para hacer, tenés que tener. Esto sonaba tan lógico, tan congruente, para esa época y para después. Y todavía hoy nos suena congruente. Hay que tener para poder hacer y hay que hacer para poder ser alguien en la vida. Y entonces, motivado por este pensamiento que empezó a cundir por todos lados, el mundo empezó a focalizarse en el tener. Porque en el tener estaba la base de todo. Si no tengo, ¿cómo hago? Si no hago, no soy. Y yo no quiero no ser nadie en la vida. Y entonces la sociedad durante 50, 60, 70, 80 años se centró en esto, que derivó en lo que hoy llamamos sociedad de consumo. La sociedad de consumo es esto, llevado a la práctica en una sociedad que vive del y por y para el consumo, focalizado en el hecho de tener para poder hacer y en el hacer si uno quiere ser. No sos nadie si no hiciste nada, no hiciste nada si no tenés con qué. El gran problema de esto es que esta falacia, que eso es lo que es tan creíble. ¿Y por qué es tan creíble? Porque la relación entre estos elementos es verdadera. Lo que no es verdadero es el orden. El gran truco de esta basura es que en este pensamiento nos han cambiado el orden de las cosas. El verdadero orden es que hay que ser en la vida para poder hacer. ¿Y qué hay que hacer? Para que lo que tengas sea consecuencia de lo que hiciste. Y cuando lo que tenés es consecuencia de lo que hiciste, y lo que hiciste es congruente con lo que sos,
entonces lo que tenés te lo mereces. Cuando no, sos un estafador, aunque nadie lo sepa. ¿Se entendió? Muy claro, Jorge. Vamos a ver si aguanta el equilibrio del mate ese. No importa, porque si se cae se va a caer lo que tenés. Y hablando de lo que somos, nos vamos transformando. Y el Raboya seguramente hablará un poco de la transformación. De eso se trata. El mundo se fue adaptando a la revolución industrial y también se va seguramente a adaptar a la cuarta revolución. Ante todo, muy buenas noches. Gracias Hernán, Optimar y las otras empresas. Gracias Hernán, Ariel, Fernando, que colaboraron, armaron y dieron lo que tenían que hacer para poder materializar este evento. La verdad que preguntan nuestros sabios por qué tenemos 2 orejas y una boca. Y es para escuchar el doble de lo que hablamos. Y tuve el privilegio de escuchar a Darío con una alegría inmensa. La gente una onda, una energía, la gente divina, Punta del Este, tomando sol. Bueno, hay muchas maneras de despertar. Cuando vas a despertar a tus hijos, decís, hola mi amor, hay que ir a la escuela, o arriba. ¿Sí? Igual es hermoso, tranquilo, estuviste bárbaro. Y después de escuchar a Jorge, la verdad que con ambos tuve el privilegio por separado de hacer diferentes charlas en el Bet Jabad Almagro, en la institución. Y no me canso de aprender, como dicen nuestros sabios, Eiseu Jajam, ¿quién es un sabio? Alomet Nicoladam, el que aprende lo bueno de cada persona. Y Darío dijo antes, lo importante es la honestidad y mostrar la realidad de lo que hoy pasa. Y Jorge, con su palabra suave pero firme, dijo, lo importante es lo que sos y no lo que tenés. Y mientras hablabas, yo recordaba que muchas veces pasa que hablo con una persona, con otra, visito a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahí ando, el trabajo. No te pregunté cómo está el trabajo. No te pregunté qué tal funcionan tus finanzas. Te pregunté cómo estás. Y el gran dilema, que creo que tiene una relación directa con lo que es el título de esta charla, que creo, Hernán, vos la colocaste. Esta charla colocaste el título, El secreto de la riqueza. La pregunta es, ¿qué es ser rico? Ser rico significa el equivalente de cuántas, como dijo antes Darío, cuántas propiedades una persona tiene, cuánta plata tenés. ¿Qué significa ser rico? La pregunta no es ¿qué es ser millonario? Eso es un tema personal de cada uno. La pregunta es, como dice el Talmud, Eiseu Ashir, ¿quién es un rico? Y el Talmud contesta una frase muy conocida, Asameach Bejelko, el que está conforme, está contento con lo que tiene. Y somos chicos de 5 años. Una persona, el mismo Talmud dice, que tiene 100, quiere 200, y no estoy hablando monetariamente, sino en todo sentido de la vida. Quien tiene 200 quiere 400. ¿Qué significa? La Torah no quiere que la persona, que el ser humano sea conformista. Me conformo con lo que tiene. No, una persona por naturaleza que quiere ser exitosa en su vida, no importa a qué área se dedica. Es más, ser exitosa en la vida no depende a qué te dedicas. Ser exitosa en la vida, como dijo Jorge antes, es ser persona. Y que esa persona, como persona, en yiddish se dice ser mensch.
quiera avanzar en su vida. Entonces, ¿cuál es el concepto que el Talmud, que no habla para un nene de 5 años? Dice, Asameach bejelko, el que está conforme, el que está contento con lo que tiene. ¿A qué se refiere? Y para eso hay que entender, como también pregunta el Talmud de Iseu Jajam, que es un sabio, Arroe etanolad, el que ve el nacimiento de las cosas, la raíz. Y la pregunta acá es, ¿qué significa ser rico? Vamos a ir a la base, a la raíz de esto. Y cuando Jorge estaba hablando de, que me encantó lo que dijiste, de ser y no lo que tenés, y en base a eso, yo estaba pensando, y antes Hernán también habló sobre cómo se transforman las cosas. Cuando hablamos con una persona, ¿con quién hablamos? ¿Con su alma o con su cuerpo? La realidad es que en este mundo no existe cuerpo sin alma y no existe alma sin cuerpo. Es más, hay una anécdota que traen los sabios en el Talmud sobre una persona que tiene un campo y se tiene que retirar para ir a hacer una diligencia y le pide a 2 personas que cuiden el campo. Pero tenía experiencia no muy buena y cada vez que le pedía a alguien que lo cuide, las mismas personas le robaban frutos, le robaban árboles. Entonces agarró, dijo, voy a agarrar a un ciego y voy a agarrar a un inválido. El ciego no sabe dónde están los frutos y el inválido no llega a agarrar los frutos. Así que los 2 me van a cuidar el campo. Salió, cuando regresó, vio que no había una cantidad de frutos. El ciego le dice, mirá, no sé, yo no sé dónde está. Y el inválido le dice, es imposible llegar ahí. ¿Qué hizo esta persona? Colocó al inválido arriba del ciego y le dijo, ¿viste? Él sabe dónde está y vos sí llegás. Yo dije algo chistoso, pero bueno. Estamos lentos, estamos de vacaciones. Me estás devolviendo. Fue muy sofisticado el tema. Me gustó más el chistonto de Jorge, pero bueno. Esa palabra se llama que Perdón por la parte de chis. Y la realidad es que en la vida nosotros somos todo una unicidad. Si pensamos que lo que él dijo es incorrecto y lo que dijo él es correcto y lo que yo digo no vale la pena, es el comienzo de la pobreza. Y no hablo monetariamente, porque la plata es lo más barato que existe en el mundo. Y lamentablemente, muchas veces no nos damos cuenta. Hay un famoso dicho que dice, lo que la plata no puede solucionar, preocúpate. El concepto de ashir, de riqueza, es ser rico como persona y ser rico en las áreas a la cual vos te dedicás en la vida. La Torah dice, Adam lahamol yulad. El hombre para el esfuerzo fue creado, a tal punto que si una persona desarrolla algo en su vida y no hay esfuerzo, no hay equidad, preocúpate. ¿Por qué? Porque no viniste al mundo para estar tranquilo en Punta del Este tomando sol. Yo siempre le digo a las personas, para descansar hay tiempo después de los 120 años. Ahora hay que vivir más. ¿Analizaron cuánto tiempo una persona duerme? El Talmud dice que dormimos 22 años. Yo también tengo una barbaridad. 22 años. ¿Querés dormir más que eso? Hoy descansé, me levanté a cualquier hora, majay. Solo los rusos se rieron. Mis hijas duermen más. Bueno, es una cuestión de edad. Okay. Pero la realidad es que, ¿cuánto tiempo más vas a dormir? En la vida estamos para hacer. Y ese es el principio de la riqueza. Akadosh Baruj Hu, Dios, nos entrega a cada uno recursos. Y recursos, repito nuevamente, no es plata. Nos entrega materiales a través de los cuales cada uno debe poder ser un farolero. Debe poder brillar y poder hacer algo para el bien del mundo.
Si lo que hiciste te sirvió a vos y al mundo no, sos un pobre tipo que lo único que tenés es eso. Como dice el dicho, hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. A ver, ¿me dejas darte una Estamos hablando, o por lo menos estamos viendo desde la economía, que la sociedad, sin querer, por los avances, por las nuevas revoluciones industriales, estamos en la cuarta ya, empieza a expulsar gente. La capacidad de consumo empieza a ser limitada, más allá de lo que quieran. ¿Cómo mira la cábala o la cabalá, como se pronuncie, esta situación donde